Este es el ciclo Una luz en la oscuridad, echa fuera el temor. A lo largo de nuestra vida habrá muchas circunstancias provocando la falta de control y ello nos conlleva en sí mismo muchas veces frustración, temor. Perdemos el control de la salud, el control de las finanzas, etc. Dejar sin rienda el temor, esa sensación nos llevará a permanecer en ella. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no será tal. Mientras haya un poco de esperanza de que todavía tenemos ese control, no tendremos temor. La palabra nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en 2 Corintios 10:5. El tener control de nuestros sentimientos será un factor determinante y marcará la diferencia en esos momentos que aflora el temor. La palabra dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, nos dice el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. La vida nos presenta batalla una y otra vez. Pablo y Silas, azotados, golpeados, encarcelados, decidieron no sucumbir a lo que vivían en temor, sino que comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios y así permanecer en la paz del Señor, que sobrepasa esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Dios puede dar. Ellos decidieron alabar. Pero, ¿qué es el temor? ¿Y qué es el miedo? ¿Cuál es su diferencia? El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. Y es muy natural tener miedo a muchas cosas. Ello nos previene de un daño. Por ejemplo, si nos encontramos en un camping pasando el día y de repente apareciese un león, sentiríamos miedo de ser devorados. Y ahí vemos que es real nuestra angustia o preocupación llamada miedo. Nos protege de algo que va a pasar y es limitante en el momento en que transcurre, no persiste. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El temor a lo posible y ello, como siempre, es posible. Es una cárcel en la que voy a vivir toda mi vida. ¿Por qué es una posibilidad en mi mente? Por ello, Pablo y Silas decidieron no tener miedo o temor de lo posible. Aún lo que sucediera, sabían en quién habían confiado, quién estaba en control, de dónde venía su socorro. Descansaron en los brazos del Señor. Aún lo natural les decía que su momento era la cárcel. Decidieron creer que lo sobrenatural de Dios y no sucumbir en la cárcel del espíritu. En lo natural estaban presos, pero libres en espíritu. Y cuando decides ser libre ahí, en ese mundo, puedes atar a tu espíritu. Vivimos en una época, en este tiempo, en la que el temor está a nuestro alrededor. No tenemos control, tenemos miedo a perder el trabajo, a la vivienda, a la salud. Las adversidades nos rodean. Es natural sentir miedo a lo incierto, a lo riesgoso, a lo peligroso. Lo grave es cuando permanecemos en él. Pero ¿por qué tenemos temor? Identificar el temor es el principio de ganar la batalla. El temor es una forma agravada de duda, nos separa de Dios y nos genera pecado. Desconfiamos de su protección, de su amor y soberanía. Las raíces de amargura son esas situaciones que alguna vez atravesamos y comienzan a arraigarse como un pensamiento en segundo plano, constante hasta convertirse en temor. Por eso el Señor nos alienta a renovar la mente y nos dice, el permanece en Él, echa fuera al temor, el que permanece en su amor. En la película El secreto de sus ojos, con Ricardo Darín, el personaje escribe en un papel espaciado, temo. Escribe por un lado T y el mo por otro lado. Y luego al final del transcurso, al final de sentirse superado, vuelve a agarrar ese papel donde está ese espacio, le agrega una A y queda
escrito te amo. El Señor nos está diciendo, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:15. Porque no nos ha dado espíritu Dios de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. El Señor nos dio de su espíritu al aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y recibimos de Él las bendiciones, la calma de toda tempestad en nuestra vida. Pero cuando dejamos de confiar en Él, el espíritu de temor nos atemoriza. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». Se detuvo el viento y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas le obedecen». Marcos 4:37 al 41. En la Biblia 366 veces nos dice de distintas formas: no tengas temor. Una por cada día del año y una más por el año bisiesto. Nos dice el Señor cada día con su propio afán, con su propia problemática. Si permanecemos confiando en Jesús, Él nos promete calmar los vientos y las olas de nuestra vida. No por tener ausencia de adversidad, sino porque en ella Él es quien vencerá, quien aquieta las circunstancias. Una y otra vez nos dice: no tengas temor. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, amado Padre, estarás conmigo. Salmo 23:4. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre viviré para siempre. Salmos 23:6. El amor de Dios estará con nosotros cada día, no en la necesidad, sino cada día de nuestra vida. Porque Dios no es que tiene amor, sino que es amor. Es amor. Y al aceptarlo en nuestro corazón, su amor permanece en nosotros. Se nos ha dado su espíritu como guía, como consolador. En 1 de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Las personas que tienen una adicción en cualquier tipo, ya sea drogas, alcohol, etc., son adictas a huir de la realidad. Están atadas por el temor, sienten un vacío que no pueden llenarlo absolutamente con nada y quieren taparlo, ahogarlo en vicios, sin poder resolver esa necesidad de cubrir ese vacío. Solo el amor de Dios nos puede llenar tu vida. Ese lugar solo está destinado para ser ocupado por Dios. Y en esa separación con el Creador, la que nos lleva a ese sentimiento de falta, de contentamiento, no habrá nada en este mundo que ocupe su lugar. Buscaremos paliativos, pero como dijo Jesús, solo yo puedo ser ese agua que sacie tu sed. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4:13 al 14.
aleja todo temor, ponte de pie, que tu temor sea el temor de Dios, ese beneficioso en esta vida y nos lleva a la vida eterna, caminando en su voluntad, en sus mandatos. La consecuencia será ser libres de toda oscuridad y pecado, porque permanecemos en luz, permanecemos en Él, llegando a través de Jesús a las bendiciones para nuestra vida. El temor de Dios, un temor beneficioso con toda bendición espiritual. Ahora, el temor que te paraliza, que controla, que esclaviza y te hace preso del temor, llega a neutralizar tus capacidades, pensamientos y ser gobernados. Al lograrlo, controla tu voluntad, es decir, domina tus decisiones, porque tus acciones serán influenciadas por el temor. Nosotros tenemos la hermosa promesa que en el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque en el amor de Dios sobre nuestras vidas no será un sentimiento moviéndose en nuestro interior, sino que el amor que experimentamos es Dios mismo moviéndose en nosotros. Porque la palabra dice que Dios es amor. El amor que Dios derrama sobre sus hijos tiene autoridad y es tan poderoso que puede romper cadenas, puede romper ese mismo temor, puede romper con todo lo que nos impida avanzar. Tiene la fuerza para romper con el temor que había neutralizado nuestros dones y talentos. La palabra dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y de autodisciplina. En 2 Timoteo 1:7. Así que el temor es un espíritu y este no es de Dios. El amor de Dios nos afirma y nos da la seguridad de lo que somos en Él. Somos sus hijos, tenemos autoridad, poder, dominio propio. Hoy recibimos su perfecto amor que hace huir todo temor. Este fue el ciclo, una luz en la oscuridad. Echa fuera el temor. Dios te bendiga.